Saludos cordiales a todos los que nos acompañan en una nueva emisión de Cultivarte. Hoy nos adentramos en una historia que trasciende el tiempo, un lugar que Fidel Castro convirtió en sueño y que la naturaleza dotó de un microclima privilegiado. Hablamos de Banao, ese espacio agrícola al sur de Santi Espíritus. Creado en 1965 por iniciativa del comandante en jefe, el Plan Banao es uno de los primeros programas especiales impulsados por la revolución. Hoy, 60 años después, la empresa agropecuaria Banao, heredera de aquel legado, se empeña en crecer hasta donde le dejan las adversidades del momento. Acompáñanos a conocer su historia desde el Plan Banao hasta la actualidad. Esto es Cultivar. En nuestro primer momento especial conoceremos de primera mano sobre aquellos años fundacionales del Plan Banao. Conversaremos con Rigoberto Ronda Rivero, quien llegó a este lugar en octubre de 1965 como parte de la primera generación de técnicos formados por la revolución. Es máster en ciencias y fue director de la Unidad de Ciencia y Técnica de Base del Instituto de Investigaciones de la Agricultura Tropical en Pojao. Rigoberto ahora en su memoria los días de esplendor de este proyecto y nos contará cómo aquella experiencia lo marcó para siempre. Corría el año 1965 y los primeros técnicos formados por la revolución llegaban hasta esta zona. Es para mí un placer presentar a Rigoberto Ronda Rivero, uno de los primeros técnicos que integró el Plan Banao. Las buenas tardes y bienvenido a Cultivarte. Gracias. Rigoberto, cuéntenos cómo se vivieron aquellas primeras jornadas en las que el Plan Banao parecía apenas un sueño. Sí, de esto, nada de lo que vemos hoy existía. Había una casa grande aquí al final de la calle y aquí unas pequeñas oficinas que empezaban a fomentarse. No había ninguna fabricación. Era lo que después fue la carretera, que ya no es carretera, ya está en muy mal estado. Era un camino de buey, un camino a caballo. Y entonces el Plan Banao empezaba a desarrollarse en esa zona de aquí del sur de la provincia, y se construyeron entonces los primeros albergues para atraer mujeres, fundamentalmente mujeres de distintas partes del país a trabajar aquí, y se creó el primer círculo infantil. Se construyó la escuela, la escuela que fue la primera secundaria básica en el campo para los hijos precisamente de esas mujeres que venía a frente de la cual se puso una compañera de Santa Clara, Osorio Herrera, era que como jefe de personal de la reciente empresa. Después vino la compañera Iraí de Cienfuegos, compañera de la Federación también de Osorio, que pasó a ocupar el cargo de Osorio, y Osorio la de directora general de la incipiente empresa. Era el año 1964. Fidel Castro recorría la zona desde el Escambray hasta Santi Espíritus y al pasar por Banao observó un pequeño campo de uvas al borde de la carretera. Intrigado por las características del lugar, alguien le explicó sobre el microclima excepcional de esta zona. Fidel no dudó. Le dijo a Arnaldo Milián Castro, entonces primer secretario del partido en Las Villas, que aquí se podía hacer un gran plan con frutas exóticas y que hacía falta emplear a más mujeres. El 18 de enero de 1965 se hizo realidad la idea y se fundó oficialmente el Plan Banao. Y antes de esa historia de empoderamiento femenino y producción, también habían antecedentes aquí en la zona
que permitieron al comandante tener la lucidez del surgimiento del Plan Banao. Me refiero al microclima de la zona que permitió la producción de uva y también algunos viveros de fresa. Por sus conocimientos, Rigoberto, ¿cuáles cree que hayan sido otras condiciones que apreció el comandante en jefe para que surgiera el Plan Banao? Bueno, la fertilidad de los suelos fundamentalmente, aunque son cultivos fundamentalmente la uva, que no requiere de mucha calidad de suelo, pero sí de clima, de humedad relativa. Y entonces el microclima que existe en Banao, producto de la corriente de aire entre esas dos montañas, la corriente de aire que hay permanente, siempre mantiene la zona de Banao alrededor de 2 grados, o sea, a 2 grados menos que la zona limítrofe. Y sí existe el microclima y la fertilidad del suelo. Además, se empezaba a fomentar cultivos no conocidos en Cuba, no conocidos como cultivo, como era el caso de la uva, la fresa y el espárrago. Fundamentalmente esos 3 cultivos. También se ensayaron variedades de manzanas, de melocotón o durazno. Rigoberto, ¿y cómo recuerda en sus años de juventud cuando llegó a este lugar y empezó a recibir directamente las indicaciones del comandante en jefe? Figúrate, primero nos mandan de La Habana, que era del Instituto de Viena, recién empezaba la institución, nos mandan a un grupo de 20 estudiantes del instituto ya como técnico. Nos faltaban 6 meses para graduarnos. Igual que mandaron otro grupo de estudiantes para Oriente, especiales en café y cacao, otro para Pinar del Río, especiales en cultivo del tabaco. A nosotros nos mandaron para aquí por esta fruta selecta que le llamaban. Y entonces el comandante venía muy regularmente. Entonces me acuerdo que me pregunta en una de sus primeras visitas que yo estuve presente, y me pregunta, ¿y en qué viene de Santiago? No hace mucho frío. Y le digo, sí, comandante, sí hace frío, pero lo que tenemos es un camión. Entonces se miró para el ayudante que creo que era Pepín Naranjo, y le dice, Pepín, de los microbuses que llegaron, ¿queda alguno? Y entonces Pepín le dijo, queda uno que está en el parqueo del ministerio, no sé a qué ministerio se refería. Y entonces le digo, ocúpate que lo manden para acá porque los técnicos tienen que venir. Y entonces enseguida llegó el primer microburro, que era de gasolina, para trasladarnos de San Espíritu aquí todos los días. Y entonces yo tuve la suerte de acompañar. Primero, a mí me situaron desde que llegué a trabajar en la uva. Aquí a la entrada de Banao había 2 hectáreas de uvas ya sembradas en producción. Y entonces, como era la entrada a la empresa, generalmente cada vez que él venía, yo estaba presente porque él se desmontaba en la uva y yo era el técnico de la uva. Y entonces conversábamos mucho y me pedía opiniones que yo apenas comenzaba, no podía responderle con la claridad quizás que yo hubiera querido. Y entonces pues yo lo acompañaba en el recorrido por dentro de la plantación. Él probaba las uvas. Enfrente de ahí donde estaban las uvas había una pequeña área sembrada de cebolla. Entonces brincamos la carretera y yo siempre lo acompañé hasta aquí, que venimos caminando por ahí adentro, hasta aquí hasta la loma. Y entonces había una pequeña plantación de cebolla aquí en la curva, y entonces había un señor muy conocedor del cultivo, un campesino, Raúl Conyedo, y entonces empezó a conversar con Raúl Conyedo y yo al lado de él, con Raúl Conyedo. Entonces le dijo a Raúl, hace falta que todo su conocimiento se lo traslade a estos pequeños jóvenes, y era yo el que estaba. Me puse la mano en el hombro y desde entonces me dedico a cultivar la cebolla. Es decir, que tenía los conocimientos por sus estudios, sin embargo, el campesinado de la zona fue el que también le aportó experiencia. Sin duda alguna, como no. Sobre todo en el cultivo de la cebolla. En el cultivo de la cebolla había conocimientos empíricos, pero conocimientos al fin.
y conocimiento que nosotros no habíamos adquirido en la institución, y aportaron mucho como los vecinos de la zona. Ahora, Rigoberto, se dice que Fidel visitaba muchísimo esta zona, lo hacía con frecuencia. En todos estos encuentros, en el plano de la producción, en el plano agrícola, ¿por qué temas se interesaba fundamentalmente? Se interesaba fundamentalmente en qué condiciones había, porque ya para crecer en área, en algunas zonas de campesinos, para crecer en área había que retirarse de lo que ya ganado. Se interesaba si el microclima podía reinar en zonas del sur. Alguien planteaba que sí, que era de más conocimiento. Había un asesor ruso aquí que recomendó la zona de aquí del sur de la región, y se empezó entonces a fomentar el cultivo de la uva aquí en lo que llamamos Cojabo, porque ya la zona no era tan propicia para el cultivo de la fresa, como en el caso como para la uva, y entonces se cogió la zona de las llanadas, que hay aquí en la montaña, 400 y pico metros de altura del nivel del mar, para el cultivo de la fresa. Y se empezó a cultivar la fresa ahí con un pequeño vivero aquí en lo bajo, pero la gran plantación, que digo gran plantación, pues llegaron a hacer 5 caballerías de fresa en la montaña. ¿Y cómo recuerda usted todo aquel movimiento productivo, desde los viveros hasta los cultivos, la cosecha, cuando se llevaban hasta sus destinos? ¿Qué recuerdos tiene? No, recuerdo aquí en la zona se empezó a fomentar el cultivo de la uva. Hasta el momento existían 2 hectáreas de la uva llamada uva de vino. O sea, uvas, racimos muy apretados de grano o de frutos muy pequeños y muy dulces. Y entonces eran uvas de vino. Y entonces empezamos a fomentar la llamada uvas de mesa. O sea, uvas de granos grandes, de colores más atractivos, porque ese era el color prácticamente negro, más atractivo, y empezó a fomentar la variedad Miramar Roja, aquí en la. Debe haber sido muy emocionante, Rigoberto, conocer al comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, una posibilidad que las nuevas generaciones no tuvimos. Ahora, no podría terminar nuestra conversación sin hablar del Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical que usted dirigió durante 36 años. ¿Qué cualidades, qué valores, qué preceptos en la forma de dirigir del comandante conservó usted para el éxito de su trabajo? Figúrate, yo trabajé en la empresa desde el 65 que hablamos ahorita, hasta después de haber sido técnico de cultivo de la uva, de cebolla, y fui director de producción de la empresa hasta el año 83. En el año 83 me pasé a trabajar, me pusieron a trabajar en control técnico de la empresa productora de semillas, que existe todavía, la filial en San Espíritu. Y entonces de ahí me hablaron conmigo y me solicitaron y me pusieron a dirigir la entonces Estación Experimental Banao, que se llamaba lo que es Unidad de Ciencia y Técnica hoy, Estación Experimental Banao, que ya perteneciente al INIFA. Y entonces Fidel, además de visitar la empresa, en alguna ocasión visitó también la estación, porque estaba en camino, y conversamos mucho. Yo conversé mucho con Fidel, él con cierto temor de que me preguntara cosas que no sabía, pero no pasó, no pasó. Y entonces la última conversación que tuve con Fidel fue el 28 de enero del año 92, en el instituto, en una reunión que había. Y entonces Fidel, cuando se enteró, le pidió a Adolfito, que era el director del INIFA, que nos presentara. Y entonces, al presentarme a mí como director de la estación de Banao, se interesó. Y entonces me empezó a hacer preguntas y yo preguntas y respuestas. Cosas que yo nunca imaginé que el comandante pudiera saber de cultivo de la cebolla. Me preguntó de variedades, de nombre de variedades, y yo le pude responder.
cuando terminamos de hablar, Adolfito me dijo, Ronda, estuviste hablando con Fidel 45 minutos. Y es una eternidad, pero a mí me parecían que eran 10 minutos. Entonces me preguntó cosas del cultivo de la cebolla, de la producción de semillas de cebolla, porque la producción de semillas de cebolla en las condiciones tropicales es un logro de la institución. Casi todos los trabajos se hicieron. La que rectoreaba el trabajo de investigación del cultivo de la cebolla era Laura Muñoz, una investigadora del instituto, pero yo trabajé muy estrechamente ligada con ella, y casi todos los trabajos se hicieron aquí en la estación que yo dirigía. Pero se interesó mucho por el trabajo del desarrollo de la ciencia y el papel de esa estación aquí en el territorio. Rigoberto, después de tantos años de experiencia, tantas vivencias, incluso cerca del comandante en jefe, ¿qué mensaje enviaría a los jóvenes que tienen la importante misión de hacer producir la tierra? Figúrate, la dedicación, el hacer producir la tierra no es difícil, pero tampoco es una tarea fácil. Hay que hacerla producir, hay que hacerla producir. Y eso se logra con trabajo, con sistematicidad, con estoicismo. Eso no se logra, hacer producir la tierra no se aprende en los libros, se aprende en el campo haciéndolo producir. Y entonces la juventud, hay que inculcarle esta necesidad de hacer producir la tierra, de hacer producir los alimentos. Cuba es un país eminentemente agrícola, y la agricultura ocupa un lugar preferencial en el desarrollo de cualquier país, y más en el nuestro. Hace falta trabajar mucho y mucha dedicación es una tarea hermosa. Hacer producir la tierra es una tarea hermosa, y hacerlo, sentirse protagonista de esa tarea es también hermoso. Bueno, y siempre que se hable del Plan Banao y de la historia de la empresa agrícola Banao y del Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical, siempre habrá que recurrir al nombre de Rigoberto Ronda Rivero. Para mí ha sido un privilegio conocer de primera mano todas estas experiencias que se vivieron en los años fundamentales de este polo productivo. A usted las gracias por acompañarnos en Cultivarte. Nosotros seguiremos recorriendo esta zona buscando experiencias, vivencias cercanas a la historia de nuestro comandante en jefe, a propósito de celebrarse por estos días su centenario. Muchísimas gracias y larga vida a usted. Gracias, y gracias a ustedes por la oportunidad. Mantenga la sintonía junto a nosotros. Hoy no solo recorremos los campos, sino que viajamos en el tiempo para rendir homenaje al eterno comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio. Y qué mejor escenario que este, porque fue aquí, precisamente en Banao, donde en 1965 Fidel puso en marcha uno de los primeros planes especiales de la revolución. Un plan que no solo transformó la agricultura, sino que demostró la visión futurista de nuestro líder, la apuesta por la ciencia, la técnica y el desarrollo sostenible. Seguimos en este especial de Cultivarte, y hay generaciones más contemporáneas a la de Rigoberto Ronda que bien pudieran contar la historia productiva de Banao. Tal es el caso de José Rodeiro, quien laboró por muchos años en la empresa y hoy es un trabajador de una finca de un campesino vinculado a esta empresa. José Rodeiro, buenas tardes y bienvenido a Cultivarte. Buenas tardes. Bueno, primero nos gustaría saber de la historia de su niñez y adolescencia vinculadas a aquella gran vorágine de trabajo que se vivía en esta zona a partir del Plan Banao y el surgimiento de la empresa de cultivos Varios Banao. Bueno, puedo decirle que, estudié dentro de la demarcación de la empresa en una secundaria
allá en la zona del Caney, en la red provisional del Caney, donde cursé mi secundaria. Después continué estudios en Matanza y luego más tarde, terminando el tecnológico en Matanza, comienzo a trabajar en la empresa. Y aquí, junto a mi papá, que fue fundador o es fundador de esta empresa ya con 89 años, y bueno, fui ganando en experiencia y conocimiento junto a aquellos trabajadores que me vieron prácticamente en mi adolescencia. Era un niño, estudié y después incluso llegué a ocupar cargos en la empresa, que me costó un poco de trabajo porque me vieron, y compañeros de trabajo de mi papá, prácticamente nacer, y yo fui después, hasta incluso fueron obreros y trabajadores míos, operadores, porque yo comencé por allá en un contingente en el año 90 montando sistemas de riego aquí en la empresa, máquinas de riego, y casi 13 caderías de riego con microrey que montamos. Esa brigada se dedicaba a montar sistemas de riego. Después pasé a ocupar varios cargos: jefe de maquinaria en granja, jefe de operación de tierra de la empresa, jefe de equipos de riego, jefe técnico de la empresa, y hasta llegué a ser también subdirector de aseguramiento en la empresa. Llevo desde la vida estudiantil y laboral unos cuantos años, y trabajé en la empresa alrededor de 18 años, más la vida mía de estudiante. Hoy me encuentro aquí trabajando en una finca vinculada a la empresa aquí, que está enclavada aquí en la zona de Cuchara, una finca que en estos momentos cuenta con alrededor de 57 hectáreas cultivables. José Rodeiro, durante varios años, una década, cumplió la honrosa misión social de ser el delegado de Banao, el delegado de la circunscripción. A su modo de ver, ¿qué importancia tiene la empresa para el desarrollo socioeconómico de este territorio y de la soberanía alimentaria en particular? Bueno, quiero explicarle que la empresa de Banao es la empresa más importante que hoy existe aquí dentro de este Consejo Popular Banao, y también decirles el Consejo Popular Pojabo, que colinda con Banao. Todo lo que tiene que ver con el autoabastecimiento territorial, los planes de producción, ya sean leche, carne, todo ese trabajo, el gobierno tenía que supervisar, ¿no?, y controlar toda esta parte de los planes, y mantuvimos el vínculo y una buena afinidad de trabajo entre el gobierno y la empresa, y un apoyo también de la empresa en lo que hiciera falta para la comunidad. ¿De qué le sirvió tantos años como directivo, como técnico, como especialista, ya ahora de lleno en el sur? No es nada nuevo, porque aprendí durante todos estos años en el trabajo que realizaba con la maquinaria, tanto de preparación de tierra como de siembra, de atenciones culturales. Aunque no estudié agronomía, estudié mecanización, pero aprendí a la parte de la agricultura, y no me ha sido difícil, pero además algo que también me gusta, porque toda mi vida he trabajado, en mi trabajo he tenido relación con la agricultura. Sobre la vinculación de la empresa y el campesinado, ¿qué nos puedes decir? Bueno, puedo decirte y explicarte que existe un estrecho vínculo entre la empresa y comunicación y los productores y el campesinado con las 14 bases productivas que están enclavadas y atiende la empresa. Porque hoy la empresa presta, lo que hace el sujeto social es prestarle servicio y comercializarle las producciones tanto a los productores vinculados como a las distintas bases productivas. Muchísimas gracias, José Rodeiro. Laboró por muchísimos años en la empresa agropecuaria Banao. Hoy se vincula a la producción desde la tierra. Muchísimas gracias por acompañarnos y le deseamos muchísimos éxitos en estos nuevos empeños. Gracias a ustedes también.
En breve llegamos a la despedida. Y así, desde el corazón de la tierra guajira, desde la histórica empresa agropecuaria Banao, vamos cerrando esta edición especial de Cultivarte. Hoy, al caminar por estas tierras, sentimos el eco de Fidel alentando a los campesinos, la firmeza de su paso y la certeza de que el futuro se construye con trabajo y con ciencia. Su legado está en cada surco, cada cosecha y en la dignidad de este pueblo. Hasta un próximo encuentro junto a Cultivarte.